como marco general para explicar un poco de dónde viene o por qué es tan importante en el Camino de Santiago la tradición azabachera, hagamos un pequeño resumen. Desde que se descubre la tumba del apóstol en el 813, durante 3 siglos la peregrinación a Santiago se encuentra con grandes dificultades y crece poco a poco. A partir del siglo XI y del XII, sobre todo, con la figura importantísima del arzobispo Gelmírez, que durante 40 años fue obispo en Santiago de Compostela, el camino crece enormemente y se organiza. La orden de Cluny, que tenía en la época unos 1100 monasterios por toda Europa, recoge, especialmente desde Francia, toda la riada de europeos que vienen hacia el Camino de Santiago y los dirige hacia Santiago. Entonces la orden de Cluny, el obispo Gelmírez, el que los turcos prohíban el acceso a los santos lugares, hacen que la peregrinación a Santiago sea ya tan importante o más que la peregrinación a Roma, que es la única que quedaba posible en Europa. Los milagros que hace Santiago, especialmente en las batallas contra el Islam, y otras muchas cosas que se van contando del apóstol, hacen que sea una riada enorme de gentes de toda Europa y más que de Europa que vienen caminando hacia Santiago de Compostela, que se transforma desde el Finisterre a ser casi el centro europeo del movimiento de personas que vienen con motivos religiosos, pero con motivos culturales y con otros muchos bagajes por el camino de Santiago o por los diferentes caminos hacia Santiago. Después de caminar durante 2 años o 3 de media que hacían los pobres peregrinos con dificultades, peligros, muertes frecuentísimas, el Camino de Santiago está marcado por pequeñas iglesias de Santiago o de sus padres Santa Ana y San Joaquín, o por los pequeños cementerios o los lazaretos, pues la gente por fin llegaba a Santiago después de aquel duro peregrinaje por carreteras con asaltantes, con asesinos, con animales salvajes, sin puentes, un camino dificultoso. Llegaban a Santiago y quedaban emocionados en la catedral, con el sonido de la catedral, con el incienso, quemaban sus pobres vestimentas, recibían la Compostela, que significaba que habían hecho aquel esfuerzo y aquel camino, y en muchas ocasiones conseguían la indulgencia plenaria, porque no olvidemos que sobre todo, era un camino de fe y un camino por motivos religiosos. Además, se llevaban la famosa concha de Santiago, la vieira o venera, que llamaba la atención desde lejos y significaba que eras un peregrino con poco dinero, que necesitabas ayuda y que venías peregrinando hacia Santiago de Compostela. Pero en Santiago había un comercio importantísimo de las conchas vieiras, incluso había una asociación de concheiros y se vendían alrededor de la catedral en 100 puestos de ventas de concha. Pero la persona que venía peregrinando desde el norte de Europa, al llegar a las Landas o en cualquier playa de Europa, le ofrecían las conchas de peregrino y no iba a esperar a Santiago para recuperarla. Con lo cual, aunque Santiago protestaba, el obispo protestaba y el Papa mandaba unas documentaciones apoyando las conchas de Santiago, las conchas se imitaban y se traían de todos los sitios de Europa. Por eso, a partir del siglo XIV, sobre todo en la corte de León, donde había unos talleres de eboristería, se trabajaba el marfil, los ojos
y ciertas partes se hacían de azabache, de todos los santos durante los 100 años que duró aquella cosa de eboristería. Entonces, posiblemente a partir del siglo XIII empezó, y el XIV, comienzos del XIV, empezó una talla de esta materia mágica, la más mágica quizás de la historia, junto con alguna otra pieza muy importante como el ámbar. El azabache se llamaba el ámbar negro, una pieza muy mágica y permitida por la Iglesia y por las dos religiones, las tres religiones del libro, judíos, árabes y cristianos, y entonces empieza a elaborar unos símbolos, unos signos de Santiago que no se pueden copiar y que no se pueden falsificar, que son santiaguiños pequeños para coser en los vestidos, cabezas de Santiago, corazones, vieiritas pequeñas, bolas que van a hacer posteriormente pues, rosarios, o se van a hacer otras miles de cosas. Entonces, los peregrinos en la vuelta de Santiago llevan la Compostela, que la van a guardar, significa que han hecho el peregrinaje y que han alcanzado posiblemente la gran perdonanza. Segundo, llevan una piecita pequeña de azabache, tallada microscópicamente casi, porque son tallas pequeñas, y las conchas de peregrino, que por supuesto se siguen trayendo y llevando de Santiago. Esas son las tradiciones. Pero poco a poco el azabache se va imponiendo y en el siglo XIV va creciendo en Santiago hasta que en el siglo XV crea una enorme profesión en Santiago que ocupa una calle entera que se llama Azabachería, hoy en día existe, y la fachada norte de la catedral se llama Azabachería, con 38 azabacheros trabajando con varias personas allí dentro y que hacen las labores de azabache que se van a llevar los peregrinos. En Santiago se hacen las grandes labores, los apóstoles grandes para el azabache. Los grandes son desde 11 centímetros hasta 38. Las pequeñas son cosas de 3 y 4 centímetros. No da para más el material. La mayor pieza es de 38 centímetros. Un apóstol que está en el Museo de Madrid, de Valencia de Don Juan. Quiero decir que entonces los miles y miles y miles de pequeñas tallas de azabache, de estas que hemos dicho, corazones, vieiritas, cabezas del apóstol pequeñitos para coser en el sombrero o en la ropa, se encargan Asturias. Y tenemos documentos del siglo XV y XVI donde se piden miles y miles y miles de labores a Asturias. Hay un documento en que de una sola vez se piden 50.000 piezas a Villaviciosa, que hoy en día asombrarían. Quiero decir que entonces se crea este poderoso gremio de azabacheros, que es el tercero más importante en Santiago, junto con los cambistas y junto con los orfebres. Es el tercero que más paga, tiene capilla en la catedral y es una cosa muy importante que dura 400 años y hace que el azabache de los importantes, de los nobles y de los dignatarios de la iglesia se compren allí. Y las piecitas pequeñas también, porque las venden ellos. Aunque también hay talleres de azabache en León, en La Coruña, en Ourense, y en Asturias, en Oviedo, y en Villaviciosa y en Gijón. Entonces se crea toda esta industria artesana importantísima durante el Camino de Santiago, porque el azabache se convierte en la pieza, amuleto, recuerdo de Santiago, del viaje y de la peregrinación a Santiago de Compostela. Estas piezas grandes, que son pocas, 1500, que se produjeron en 300 años, están en 14 o 15 museos europeos y en 3 o 4 museos de Estados Unidos. Y las piezas pequeñitas aparecen por las casas y no se sabe por dónde, porque son piezas muy pequeñas
que no se guardan, que son frágiles y que no se les da mucha importancia. De esas piezas pequeñas, calculamos que se hicieron unos 30 millones de piezas pequeñas durante 350 años y otras 30 millones de bolas para hacer miles y miles de rosarios, que hay rosarios tallados carísimos para dignatarios y hay rosarios más sencillos de bola también hechos en Santiago. Entonces esta es un poco la panorámica que quiero introducir y que quiero señalar de la importancia que tuvo el azabache, una pieza mágica que se vende, porque no era es una pieza semipreciosa, es una pieza blanda que se talla con unas navajas, que no es una pieza dura como otras piezas preciosas, precisamente por eso, y además que es opaca, no refleja la luz, pero tiene esa importancia enorme desde la India y desde Roma, que es una pieza de proteger del mal de ojo y proteger de las malas intenciones y proteger a los niños. Los niños se les colgaba la figa y por eso en el siglo XV y XVI hay cuadros de los hijos de los reyes de España, de Velázquez, de Pantoja de la Cruz, en que salen con unas figas o con unos corazones colgados del pecho los hijos de los reyes de España, cuando estaban prohibidos todos los amuletos por la Inquisición y por la Iglesia, excepto estos de azabache. Quiero decir que el azabache fue importante y fue, sobre todo, muy protectora con la figa, que es la mano para defender el mal de ojo, y a los niños, sobre todo, que yo todavía he visto hace muchos años comprar figas en Santiago y llevarlas a bendecir para colocarlas a los niños en los nacimientos, y yo siempre a mis sobrinos y a todos los niños, que eso les he regalado cuando habían nacido, para poner en la cuna, pues con un imperdible, alguna figuita de azabache para proteger a los niños de las malas intenciones y de cualquier cosa que les pudiese ocurrir. Y con esto pues cierro esta primera entrada donde quiero hacer el gran broche de por qué se ha introducido el azabache y cuánta importancia grande tuvo y tiene aún en Santiago de Compostela.